Muy buenas. Para esta ocasión vamos a hablar de la perspectiva oblicua. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Marítima y de la materia Geometría Descriptiva. Bueno, para esta ocasión vamos a hablar sobre la perspectiva cónica y la perspectiva oblicua. Las perspectivas por este sistema representadas ofrecen una visión mucho más real del objeto por su similitud con la visión humana, en especial el método de cuadro inclinado o de 3 puntos de fuga, con la salvedad de que nuestra visión es estereoscópica. Por un lado, 2 centros de proyecciones o punto de vista para un mismo objeto, muy cercano uno del otro, que genera una visión en 3 dimensiones y que el fondo del ojo. Nuestro plano de cuadro es esférico. Para la representación de los cuerpos en perspectiva existen numerosos métodos que se utilizarán en función de la posición, de las posiciones relativas de los cuerpos a representar respecto del sistema referente o de las características del objeto representado. J. En cualquier caso, todos ellos representan a los criterios estudiados en el sistema cónico y derivan del método directo que más adelante lo vamos a explicar. La situación del punto de vista es determinante a la hora de ver una pieza y por tanto aquí en su representación cónica vamos a explicar más a continuación. Bueno, los parámetros. Para poder representar una figura en perspectiva cónica, deben de darnos a conocer los siguientes parámetros o variables que determinarán con exactitud la posición relativa de la pieza respecto del sistema de referencia y de un punto de vista normalmente. Las piezas a representar vendrá dada por un punto de vista en el sistema diédrico ortogonal, suponiendo que el plano horizontal de proyección sea en el sistema diédrico, en el geometral, en perspectiva, en la perspectiva cónica. El plano de cuadro será un plano de proyección horizontal, de perfil o frontal o propio vertical, perpendicular al horizonte de proyección. En cualquier caso deben de darnos los siguientes parámetros, como es la distancia principal, la distancia v al cuadrado, el excentricidad, desplazamiento vertical del objeto más cercano al punto principal P, que es el aquí, que está aquí. La distancia principal definida en el ángulo de una de las aristas de la base del objeto respecto a la línea de tierra. Sería el aquí, la dirección principal. La distancia a la que el objeto representa el cuadrado. Esta es la distancia, la D. Altura, es la altura, acá la altura es el punto de vista respecto al geometral. Se representa con H. Bueno, en los métodos tenemos perspectivas oblicuas, que son las que tienen su principal arista, salvo las perpendiculares al geometral, que son oblicuas al cuadro. Estas aristas están por lo general contenidas en el plano geometral o son paralelas a él, por lo que sus puntos de fuga coinciden a la línea del horizonte. Para resolver estas perspectivas son aconsejables los siguientes métodos: métodos directos, métodos de prolongaciones, métodos de la distancia métrica, método de proyección visual, que son las que vamos a ver a continuación. En las perspectivas cónicas frontales suelen emplearse cuando las aristas de la base de la figura a representar contiene el geometral. Se representan paralelas o perpendiculares al cuadro. Las primeras fugan sobre la línea del horizonte, pero en el infinito. Y la segunda fuga a P, punto principal, que ya vamos a ver a continuación.
Bueno, método directo. El método consiste en calcular las interacciones en el sistema diárico ortogonales del plano del cuadro dado y la pirámide visual, generalmente por los rayos de proyecciones concurrentes en el centro de proyección y que contengan los vértices de la pieza a representar cónicamente. Para verla en verdadera magnitud tendremos que abatir sobre uno de los planos de proyección, en el ejemplo, generalmente sobre el vértice. Según hacia donde abatamos, derecha o izquierda, la tendremos vista tal como se vería desde la V, que está aquí, o invertida, situación que vamos a evitar claramente. Bueno, métodos de prolongación. Tenemos que, también se lo conoce como método de interacción entre el horizonte y determinación de un punto de cursos. Un hexaedro, como podemos observar un hexaedro en el plano geometral, su planta sobre el geometral y sus parámetros a partir de la posición relativa de la pieza cuadro y centro de proyección del plano, así como la altura de esta o de la línea de horizonte y la del objeto. A continuación prolongaremos las aristas de la base de la pieza, determinando la traza de esta sobre el plano del cuadro en la línea de tierra, que denominaremos según los vértices de la base de la pieza que contengamos, TAC, TGE, TAG y TEC. Los puntos de curso se obtienen trazando rectas paralelas por el centro de proyección V, que es que está aquí, a la recta de prolongación hasta cortar la línea de tierra de F1 y F2, punto de fuga 1 y punto de fuga 2. Desde el centro de proyección V trazamos una recta perpendicular a la línea de tierra y obtenemos el punto principal, que es el punto que está aquí. Trasladamos TAC, TEG, TAG, TEC sobre la línea de tierra al margen y situamos sobre la línea del horizonte. Desde las trazas situadas en la línea de tierra, jugamos cada recta a su correspondiente punto de curso. Para determinar las aristas laterales del cubo, trazamos rectas perpendiculares a la línea de tierra por los puntos A, G, C y E, ya en perspectiva. De este modo obtenemos la altura de dos de las cuatro aristas laterales del cubo. Bueno, el método de la distancia métrica. Este método es una variación del método de la prolongación vista anteriormente, pero sin necesidad de trabajar con la planta. Es válido para figuras apoyadas en el geometral, que en principio tiene una de las aristas contenidas en el cuadro y con las aristas de la base forman 90 grados. Bueno, métodos de proyecciones visuales es otra variación de los métodos directos, como el que vimos, ya vimos. Uno de los vértices de la base debe estar en la línea de tierra. Bueno, ejercicio de aplicación de los métodos de los puntos métricos a trazado de una perspectiva cónica oblicua. Dibujar la perspectiva cónica de la pieza representada de la figura por su proyección diédrica, considerando que los puntos de vista se encuentran a más 85 milímetros de altura. Nota: dibujar en un formato A4 colocando el papel en horizontal, situando la línea horizontal a 100 milímetros del borde inferior del papel y el punto principal P a 85 milímetros del borde derecho del papel. Bueno, nos dan las cotas y dimensiones del objeto.
Nos dan el alzado, la planta, el perfil derecho. Nos dan las cotas o dimensión del objeto y en la planta nos indican la posición del observador, que es más 85 centímetros, 85 milímetros con el plano o el plano geometral. También 100 milímetros del plano. En cuanto al objeto, se encuentra en la posición oblicua respecto al plano. A anchura y profundidad forman los ángulos, anchura 30 y altura 60, para poder trabajar con facilidad estos ángulos. Bueno, luego de eso trazamos una perpendicular de 100 milímetros y tenemos otro punto. Luego desde este punto con la regla de 60 grados trazamos y encontramos el primer punto de fuga. Y con la de 30 vamos a encontrar el punto de fuga 2. Bueno, y para encontrar el punto medio que encontramos aquí, el 1 y el 2, cogemos desde el punto de fuga hacia acá, lo medimos, se puede hacer con compás o con regla, y sacamos y determinamos el punto de fuga. Así mismo para el acá. Bueno, después del otro procedimiento, de este punto hacia acá, ponemos un punto a 25 milímetros y de aquí hasta acá a 55 milímetros. En total sería 80 milímetros como nos indica la figura. Así obtenemos lo que es la planta de aquí. Y a continuación, partiendo desde aquí, medimos 100 milímetros y encontramos acá. Después esta línea la bajamos y fugamos de aquí hasta acá, también 100 milímetros. Y de este punto lo pasamos a F2. Bueno, aquí ya tenemos la gráfica hecha. Lo que hicimos fue de aquí a aquí 25 milímetros y hacemos la parte de aquí del cuadro, como podemos observar. Luego de aquí a acá 75 milímetros medimos, trazamos una línea y unimos fugamos de aquí a acá, y ya encontramos la parte de la figura, como podemos observar. Aquí la resaltamos para que se pueda observar mejor.